My brothers and Mis sisters, hermanos y hermanas, expreso mi gratitud por el testimonio de Dios, nuestro Padre Celestial, y de su Hijo Jesucristo, que han dado profetas vivientes, y la enseñanza del Espíritu Santo durante esta conferencia. Como se ha profetizado, vivimos en una época en que la oscuridad de la secularidad es cada vez más profunda a nuestro alrededor. Se cuestiona muchísimo la creencia en Dios e incluso se le ataca en nombre de causas políticas, sociales y hasta religiosas. El ateísmo o la doctrina de que Dios no existe se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. Aún así, como miembros de la Iglesia Restaurada de Jesucristo, declaramos que nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Algunos se preguntan, ¿por qué es tan importante creer en Dios? ¿Por qué el Salvador dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado? Sin Dios, la vida terminaría en la tumba y nuestras experiencias terrenales carecerían de propósito. El crecimiento y el progreso serían temporales, los logros sin valor, los desafíos sin sentido. No habría ni bien ni mal definitivos, ni la responsabilidad moral de cuidarnos unos a otros como hijos de Dios que somos. Sin Dios no hay vida eterna. Si ustedes o alguien a quien aman están buscando el propósito de la vida o una convicción profunda de la presencia de Dios en nuestra vida, como amigo les ofrezco, y como apóstol, mi testimonio de que Él vive. Algunos se preguntarán, ¿cómo puedo saberlo por mí mismo? Sabemos que Él vive porque creemos en los testimonios de sus profetas antiguos y vivientes. Y hemos sentido que el Espíritu de Dios nos confirma que los testimonios de esos profetas son ciertos. Gracias a tus testimonios registrados en las Santas Escrituras, sabemos que Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen y a su propia semejanza. Algunos quizás se sorprendan al aprender que nos parecemos a Dios. Un prominente erudito religioso ha llegado a enseñar que el imaginar a Dios con forma de hombre es crear una imagen y es algo idólatra y blasfemo. Pero Dios mismo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El uso de las palabras hagamos y nuestra de este pasaje también nos enseña sobre la relación que existe entre Dios el Padre y el Hijo. Dios además enseñó, he creado estas cosas por medio de mi Hijo unigénito. El Padre y el Hijo son personas separadas y distintas, como todo Padre e Hijo. Esta podría ser una razón por la que el nombre de Dios en hebreo Elohim no es singular, sino plural. Por el Nuevo Testamento, sabemos que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo tienen presencia física. Ellos se encuentran en un lugar a la vez. Como el discípulo del Nuevo Testamento, Esteban registró, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. También sabemos que el Padre y el Hijo tienen voces, según se ha registrado en Génesis y en el libro de Moisés. Adán y Eva escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Sabemos que el Padre y el Hijo tienen rostro, que pueden estar de pie y que conversan. El profeta Enoc declaró, vi al Señor y estaba ante mi faz y habló conmigo, así como un hombre habla con otro. Sabemos que el Padre y el Hijo tienen cuerpos con la misma forma y las mismas partes que los nuestros. En el libro de Éter, en el libro de Mormón, leemos, y fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jared,
y vio el dedo del Señor, y era como el dedo de un hombre, a semejanza de carne y sangre. Más adelante, el Señor se mostró en su totalidad y dijo: He aquí, este cuerpo que ves ahora es el cuerpo de mi espíritu, y apareceré a mi pueblo en la carne. Sabemos que el Padre y el Hijo tienen sentimientos por nosotros. Moisés registró: y aconteció que el Dios del cielo miró al resto del pueblo y lloró. Y sabemos que Dios y su Hijo Jesucristo son seres inmortales, glorificados y hechos perfectos. El profeta José Smith relata lo siguiente del Salvador Jesucristo: sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura, su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Ningún testimonio es tan importante para nosotros como en nuestro tiempo, como el testimonio de José Smith. Él fue el profeta escogido para restaurar la antigua iglesia de Cristo en esta época, la última vez que el Evangelio estará sobre la tierra antes del regreso de Jesucristo. Al igual que todos los profetas que iniciaron la obra de Dios en su época, en su dispensación, José tuvo experiencias proféticas especialmente claras y poderosas, con el fin de preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. A los 14 años, procuró saber a qué iglesia debía unirse. Entonces, después de meditar en cuanto al asunto, acudió a la Biblia, donde leyó: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, a quien da a todos abundantemente, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada. Creyendo esas palabras proféticas sin dudar y con la fe de un niño, José fue a una arboleda cercana a su hogar y allí se arrodilló y oró. Más tarde escribió: vi una columna de luz directamente arriba de mi cabeza. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Mirando a estos dos personajes, ni siquiera José podría haber sabido quiénes eran, ya que aún no había sido testigo de la verdadera naturaleza de Dios y de Cristo, ni había aprendido acerca de ella. Pero entonces escribió: uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo señalando al otro: este es mi Hijo amado, escúchalo. De esa experiencia singular, así como de otras, el profeta José Smith dio testimonio: el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así también el Hijo. Profetas de todas las épocas han dado testimonios como este y siguen haciéndolo en esta misma conferencia. De todos modos, cada uno de nosotros tiene el albedrío para escoger. Como dice nuestro 11º artículo de fe, reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. Fin de cita. Cuando se trata de creencias personales, ¿cómo sabemos que es realmente cierto? Testifico que la manera de saber la verdad acerca de Dios es mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad y es un personaje de espíritu. Su obra consiste en dar testimonio de Dios y enseñarnos todas las cosas. Sin embargo, debemos tener cuidado de no limitar su influencia. Cuando no hacemos lo correcto o cuando nuestra perspectiva la dominan el escepticismo, el cinismo y la irreverencia hacia otras personas y sus creencias, el Espíritu no puede estar con nosotros. Entonces actuamos de una manera que los profetas describen como el hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura.
y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Este hombre natural es enemigo de Dios y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente y lleno de amor. Si no nos sometemos a la delicada influencia del Espíritu Santo, corremos el riesgo de llegar a ser como Corior, un anticristo del Libro de Mormón. Además de no creer en Dios, Corior ridiculizó al Salvador, a la expiación y al espíritu de profecía, lo cual hizo al enseñar que no hay Dios y que no hay Cristo alguno. Corior no quedó satisfecho con meramente rechazar a Dios y hacer lo que deseaba. Él se burló de los creyentes y le exigió al profeta Alma que lo convenciera con una señal de la existencia y el poder de Dios. La respuesta de Alma se aplica tanto a aquella época como a esta. Escuchen cuidadosamente. Ya has tenido bastantes señales. ¿Quieres tentar a Dios? Dirás, muéstrame una señal. Cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos y también de todos los santos profetas, las Escrituras están delante de ti, sí, y todas las cosas indican que hay un Dios. Sí, aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella. Sí, y su movimiento. Sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un Creador supremo. Fin de cita. Finalmente se le dio una señal a Corior. Quedó mudo. Y Corior extendió la mano y escribió diciendo, sé que nada sino el poder de Dios pudo haber traído esto sobre mí. Sí, y yo siempre he sabido que había un Dios. Hermanos y hermanas, tal vez ya sepan en lo profundo de su alma que Dios vive. Quizá todavía no sepan todo acerca de Él y no entiendan todas sus vías, pero la luz de la creencia está en ustedes y está esperando que el Espíritu de Dios la despierte y la intensifique. Y la luz de Cristo con la que ustedes han nacido. Por eso, vengan, crean en los testimonios de los profetas, aprendan de Dios y de Cristo. Los profetas antiguos y modernos han enseñado con claridad la manera de hacerlo. Este deseo nos conduce a meditar en los asuntos celestiales. Así nos lleva a las cosas celestiales a fin de permitir que las evidencias de que Dios existe, las cuales se encuentren donde quiera que miremos, conmuevan nuestro corazón. Con corazones blandos estamos preparados para dar oído al llamado del Salvador de escudriñar las Escrituras. Entonces estaremos listos para preguntar a nuestro Padre Celestial sinceramente en el nombre de Cristo si las cosas que hemos aprendido son verdaderas. La mayoría de nosotros no veremos a Dios como lo han hecho los profetas, pero los apacibles y delicados susurros del Espíritu, los pensamientos y sentimientos que el Espíritu Santo traiga a nuestras mentes y a nuestros corazones, nos darán el conocimiento innegable de que Él vive, de que Él nos ama. Al obtener este conocimiento, constituye la búsqueda de todos los hijos de Dios en esta tierra. Si no pueden recordar cómo es creer en Dios, o si han dejado de creer, o si creen, pero no con verdadera convicción, los invito a buscar un testimonio de Dios ahora. No le teman al ridículo. La fortaleza y la paz que viene por conocer a Dios y por tener la compañía consoladora de su Espíritu harán que su esfuerzo valga la pena eternamente. Más aún, con su testimonio de Dios, podrán bendecir a su familia, a su posteridad y a sus amigos, su propia vida y a todos los que aman. Su conocimiento personal de Dios no solo es el don más grande que jamás darán, sino que además les traerá el gozo más grande que jamás puedan sentir. Como testigo especial del Hijo unigénito de nuestro Padre Celestial, es decir, Jesucristo, testifico que Dios vive. Sé que Él vive.
Les prometo que si ustedes y aquellos a quienes aman lo buscan con toda humildad, sinceridad y diligencia, también lo sabrán. Su testimonio llegará y las bendiciones de conocer a Dios serán de ustedes y de su familia para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.